Como saben los que nos acompañan habitualmente, seguimos predicando el Sermón del Monte que comenzamos el primer domingo del año. Estamos en el capítulo 6, en lo que hemos dado en llamar o que se conoce habitualmente como el Padre Nuestro, y hoy vamos a agregar a esa oración el versículo 13. Vamos a ver Mateo 6 del 9 al 13. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hermanos, después de varias semanas de estar estudiando esta breve porción del Sermón del Monte que conocemos como el Padre Nuestro, esta mañana llegamos al final del Padre Nuestro, llegamos al final de las últimas de las 6 peticiones que contiene esta oración modelo. Recuerden, un bosquejo que el Señor Jesucristo nos dejó para orar. Y esta última petición la encontramos en el versículo 13 que leímos recién: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y como hemos dicho a lo largo de estos últimos sermones, estas 3 últimas peticiones del Padre Nuestro comprenden todas nuestras necesidades personales. Nosotros necesitamos alimento para nuestro cuerpo, nosotros necesitamos perdón para nuestros pecados y nosotros necesitamos protección para el futuro. Y al pedir a Dios estas cosas, nosotros estamos reconociéndolo a Él como nuestro proveedor, como nuestro perdonador, como nuestro protector. En otras palabras, hermanos, lo que Cristo quiere enseñarnos fundamentalmente a todos los creyentes en el Padre Nuestro es que dependemos de Dios en todo. Esa es la enseñanza fundamental de esta oración. Hermanos, cada vez que nosotros venimos delante de Dios en oración con el Padre Nuestro, estamos reconociendo 2 cosas que son esenciales, fundamentales, primordiales para una sana vida cristiana. Por un lado, estamos reconociendo nuestra total insuficiencia delante de Dios. Y por el otro lado, estamos reconociendo la total suficiencia de Dios. Cristo le dijo en una oportunidad a sus discípulos, en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos. Y preste atención a esta verdad absoluta, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros solemos olvidar esta verdad. Solemos olvidar muy frecuentemente esta verdad y nos dejamos atrapar por un falso sentido de autoseguridad, de autosuficiencia, de nuestra propia capacidad, y que nos lleva a creer que realmente podemos llegar a pasarla muy bien sin Dios. Aunque ese pensamiento, alguno puede decir, no, a mí no me pasa eso. Ese pensamiento nos llega a nosotros de forma muy clara y muy precisa, sino que decimos depender de Dios. Hacemos uso muy frecuentemente de esa frase que aparece en el libro de Santiago, si Dios quiere, y nos la pasamos diciendo, si Dios quiere voy a hacer tal cosa, si Dios quiere voy a hacer tal otra. Pero ¿qué pasa? Cuando examinamos nuestra vida de oración, y las veces que hemos venido al trono de la gracia pidiéndole a Dios provisión, perdón o protección, nos damos cuenta que tristemente todavía dependemos demasiado de nosotros mismos. Hermanos, es imposible tener una vida espiritual, cristiana, sana y fuerte si no matamos a nuestro yo. Nuestro yo debe morir. ¿Qué dice Pablo? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Nuestro yo debe morir. En la mañana de hoy
vamos a estudiar esta última de las peticiones que aparecen en el Padre Nuestro y lo vamos a hacer bajo los siguientes encabezados o títulos o puntos. En primer lugar, vamos a ver cuál es el significado de la petición, qué significan estas palabras de Cristo. En segundo lugar, vamos a ver que esta petición tiene sus implicaciones, implica algo. Y en tercer lugar, vamos a ver aplicaciones prácticas que se desprenden de esta enseñanza. Comencemos entonces con nuestro primer punto, el significado de esta petición. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús al enseñarnos a nosotros que debemos pedir continuamente delante de Dios que Él no nos meta en tentación? ¿Significa esto acaso que es Dios quien nos coloca en situaciones que nos pueden llevar a nosotros a un motivo de tentación en nuestra vida? Hermanos, como podrán ver, el asunto de esta petición es bien delicado. Pero yo me voy a adelantar a ustedes. Me voy a adelantar a asegurarles que sea lo que signifique estas palabras, de ningún modo implican que nuestro Dios sea autor de pecado o que Él induzca o seduzca a alguien a pecar. La palabra de Dios condena abiertamente esta suposición. Santiago capítulo 1 versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, nuestro Dios aborrece el pecado. Nuestro Dios odia el pecado con un odio que es infinito, por lo tanto, ni Él puede pecar, ni nunca Él tentaría a nadie a pecar. Nuestro texto, el texto que estamos estudiando, no dice, Padre nuestro que estás en los cielos, no me tientes. No, eso no es lo que Cristo nos enseña a orar, a pedir en oración. Cristo dice, no nos metas en tentación. Ahora, ¿qué significan entonces estas palabras? Bueno, para poder entender debidamente el contenido de esta petición, primero debemos explicar algunas cosas. En primer lugar, ¿qué es la tentación? Y en segundo lugar, ¿qué es entrar en tentación? No es lo mismo ser tentado que entrar en tentación. Eso le adelanto, no es lo mismo. La palabra griega que se traduce aquí como la palabra hispana tentación es la palabra griega peirasmos. Y en realidad este vocablo no posee ninguna connotación mala, es una palabra moralmente neutra que simplemente significa probar o examinar. Ahora, esta palabra, peirasmos o tentación, es utilizada en la Biblia de dos maneras diferentes. En primer lugar, la encontramos en el Antiguo Testamento, y es utilizada para referirse a las pruebas que Dios envía a sus hijos con el objeto de revelar lo que hay en ellos. O sea que en primer lugar la palabra tentación está relacionada con prueba. Por ejemplo, Génesis capítulo 22 versículo 1, que dice la Biblia, Dios probó a Abraham, peirasmos es la palabra. Es la misma palabra que aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, peirasmos. Es la misma que encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, que por un lado la palabra tentación es usada como sinónimo de prueba. Muchas veces el Señor nos permite a nosotros pasar por ciertas situaciones, algunas veces muy difíciles, que nos revelan aspectos de nosotros mismos que nosotros no conocíamos. Son las pruebas las que nos hacen conocernos a nosotros mismos, nuestra fe, nuestra espiritualidad, nuestra confianza, son las pruebas. Ese es un sentido de la palabra. Pero también la palabra peirasmos aparece en el Nuevo Testamento para referirse a todo aquello que intentan llevarnos hacia el pecado. Ya sea nuestra corrupción interna, ya sea las seducciones de este mundo caído, ya sea la sugerencia de Satanás. Se usa para referirse a todo aquello que intenta llevarnos hacia el pecado, y es en ese sentido, con ese último significado, que Jesús usa la palabra peirasmos en Mateo capítulo 6, versículo 13.
para referirse a todo aquello que intenta llevarnos hacia el pecado. De ahí la palabra tentación. Un autor describe a la tentación de la siguiente manera: es cualquier cosa, estado, camino o condición que tenga la fuerza o la eficacia de seducir, de atraer la mente y el corazón de un hombre de esa obediencia que Dios requiere de él hacia el pecado en cualquiera de sus grados. Eso es tentación. Cualquier cosa, fuerza que tiene la eficacia de seducir al hombre hacia el pecado. Ahora, noten una cosa, no es lo mismo ser tentado que pecar. Son dos cosas diferentes. La tentación es una seducción hacia el mal, hacia la desobediencia a Dios, mientras que el pecado ocurre cuando nosotros cedemos, cuando nos dejamos arrastrar, llevar por esa seducción. Por eso es que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Debemos distinguir lo que es ser tentado y lo que es ceder ya a la tentación. Hermanos, mientras nosotros nos mantengamos en pie de guerra, luchando fuertemente contra las seducciones del pecado, negándonos a satisfacer sus demandas con toda nuestra fuerza, todavía estamos dentro de las bienaventuranzas de la que habla Santiago aquí. Entonces, ¿qué es la tentación? Todo aquello que pretende seducirnos hacia el pecado, ya sea nuestra corrupción interna, ya sea la seducción del mundo, de las cosas del mundo, o la sugerencia de Satanás. Pero hay otra distinción que debemos hacer. ¿Por qué? Porque el Señor habla entrar en tentación, no nos metas en tentación. Y estas palabras son prácticamente iguales a la que Cristo pronunció a sus discípulos en el huerto de Getsemaní antes de ser arrestado. Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una cosa es ser tentado y otra cosa es entrar en tentación. Vamos a explicarlo. Hay ocasiones en que vienen a nuestra mente sugerencias pecaminosas. Pero ¿qué sucede? Las rechazamos de inmediato, apenas llegan, las rechazamos y entonces no encuentran cabida en nuestro corazón. Eso es ser tentado. Pero cuando esas sugerencias que vienen a nosotros encuentran eco en nuestras corrupciones internas, y nosotros nos damos cuenta de que ya hay un diálogo en nuestro corazón con esa sugerencia, y comienza a razonar nuestra mente, y comienzan a ser seducidos nuestros efectos, ya entramos en tentación. ¿Se entiende? Lo voy a explicar con un ejemplo muy burdo, pero es el único que se me ocurrió. Supongamos que alguien tiene problemas con la pornografía. Usa habitualmente la computadora, pero sabe que corre un riesgo serio porque tiene lucha con la pornografía. Y entra a su computadora para revisar sus emails y de repente aparece una publicidad muy sugestiva de una página de pornografía. Lo primero que piensa dice, ¿y por qué no? Pero inmediatamente lo rechaza y dice, no, yo no puedo entrar ahí, yo tengo que alejarme de eso, yo debo ser fiel y obedecer a mi Señor, yo no puedo ver esas cosas. Eso es ser tentado. Ahora, cuando esa persona aparece la publicidad y empieza, ¿y por qué no puedo verlo? Aquí estoy solo, no hay nadie, ¿quién se va a enterar? Después de todo, ¿qué tiene de malo divertirse un poquito? Eso es entrar en tentación. ¿Se entiende? La primera es ser tentado, y entrar en tentación es cuando comenzamos a razonar y bueno, ¿y por qué no? ¿Y qué tiene de malo? Si todo el mundo lo hace. Hermanos, cuando eso pasa corremos un serio peligro. Pero noten algo importante, todavía podemos escapar. A pesar de entrar en tentación, todavía podemos escapar y la lucha, créanme, va a ser mucho más terrible. Y lo que el Señor Jesús nos está enseñando aquí es que debemos pedir a Dios en oración constantemente que guarde nuestros corazones, que guarde nuestros afectos, para que esas tentaciones que van a aparecer se queden golpeando la puerta, pero no puedan entrar a nuestro corazón.
Esa es la idea de esta petición. Orar diciendo: Señor, en tu providencia no me metas en circunstancias en las cuales por la causa de mi propio pecado o por la sugerencia de Satanás puedan ser motivo de tentación para mí. Y Señor, si llegara a ocurrirme eso, líbrame del mal. Ese es el sentido de esta petición. No podremos escapar completamente de las tentaciones. Eso es imposible. Continuamente vamos a ser tentados, pero hermanos, sí podemos escapar de ese pecado hacia el cual la tentación quiere movernos. ¿Qué es entonces lo que debemos pedirle al Señor? Que dice el Señor Jesús acá, debemos pedirle a Dios dos cosas. En primer lugar, debemos pedirle que nos libre de entrar en tentación, que nos libre de esas circunstancias o situaciones que puedan ser motivo de tentación para nosotros. Y en segundo lugar, debemos pedirle que cuando lleguen esas situaciones, porque hermanos, van a llegar, Él nos libre del mal. Ese es el significado en sí misma de esta petición. Eso es lo que significa esta petición. Ahora, vamos a ver en segundo lugar las implicaciones que derivan de esta petición. Cuando un creyente, un verdadero creyente, un hijo de Dios, viene delante de Dios pidiéndolo a Él que no lo meta en tentación, sino que lo libre del mal, este creyente está implicando varias cosas. Por lo menos 4 que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, está implicando que Dios posee una soberanía absoluta sobre todo lo creado. Que Dios es absolutamente soberano sobre todo lo que existe. Solo un creyente que confíe en la absoluta soberanía de Dios puede orar conforme a esta petición. Hermanos, si nosotros no creemos que es Dios quien controla todas las cosas que existen, visibles e invisibles, que es Dios quien controla todas las circunstancias de nuestras vidas, que es Dios quien controla todas las situaciones que nos tocan vivir, entonces, ¿con qué confianza nosotros le pediremos que nos libre de la tentación? Pedirle a Dios que no nos meta en tentación es reconocer, por un lado, que nosotros no podemos ser tentados sin la voluntad de Dios. Y por otro lado, que nosotros no podemos resistir esa tentación sin el poder de Dios. En Mateo capítulo 4 vemos a Cristo que es llevado hacia el desierto. ¿Quién llevó a Cristo al desierto? Bueno, dice el versículo 1, el Espíritu de Dios. ¿Y para qué fue llevado Cristo al desierto? Bueno, dice el mismo versículo 1, para que sea tentado por el diablo. Dios es soberano, absolutamente soberano. En Lucas capítulo 22, versículo 31, leemos la palabra que Jesús le dijo a Pedro antes de ser encarcelado. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás os ha pedido. Dios es soberano, hermanos. Él tiene absoluto control sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras circunstancias. Es por eso que Pablo puede decir lo que él dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Hermanos, Dios es fiel, pero es soberano también. Absolutamente soberano. Entonces, la primera implicación al venir a orar delante de Dios de esa manera es que reconocemos su absoluta soberanía. En segundo lugar, cuando un creyente ora de acuerdo a esta petición, está implicando nuestra naturaleza depravada. Aunque seamos hijos de Dios, somos depravados. Cuando un cristiano se postra delante de Dios en su tiempo devocional y clama a Él pidiéndolo que lo guarde del mal,
de toda circunstancia, de toda situación que pueda ser un motivo de tentación para él, ese cristiano está confesando delante de Dios implícitamente que en él hay suficiente corrupción interna, que en él hay suficiente combustible como para incendiar un bosque. Hermanos, nosotros tenemos demasiada paja incendiaria en nuestro corazón, por lo tanto debemos pedir al Señor constantemente que nos mantenga alejados de todo lugar en el cual pueda existir una pequeña llama oculta, porque esa llama puede incendiarnos en 2 segundos. Nuestra propia depravación. Hermanos amados, Cristo nos dice aquí que continuamente debemos recordar nosotros esta verdad, que debemos diariamente venir delante del trono de la gracia clamando por protección, que seamos librados del mal. ¿Por qué? Por el peligro tan grande que representa para nosotros el pecado que todavía vive en nuestro interior. Hermanos, solo Dios por medio de su gracia puede librarnos del mal. Solo Dios. Pero eso no anula de ningún modo la responsabilidad que nosotros tenemos de hacer uso de todos los medios de gracia que Dios ha prometido bendecir para guardarnos del mal. Pero nunca debemos olvidar, a la larga es la gracia de Dios la que bendice tales medios para que nosotros no sucumbamos al pecado. Y yo te pregunto en esta mañana, hermano mío, ¿qué tan consciente estás tú de tu propia debilidad? ¿Qué tan consciente estás tú de esa corrupción que habita en tu corazón, a pesar de que la Biblia te ha enseñado de que has sido librado del poder del pecado en tu vida? Hermanos, el pecado ya no es nuestro rey, ya no reina, ahora el que reina es Cristo en nosotros. El pecado ha sido destronado de nuestro corazón, pero el pecado aún mora dentro de nosotros y no como una bomba desactivada o como un volcán en extinción. Ese pecado que todavía mora en nuestro corazón tiene la capacidad de hacernos daño y de dañar a los demás. Por eso debemos clamar continuamente a Dios que nos guarde de tentaciones, y cuando vengan las tentaciones, porque van a venir, de eso puede estar absolutamente seguro, Él nos libre del mal. Hemos visto entonces que implica cuando oramos de esta manera la absoluta soberanía de Dios, nuestra depravación interna, nuestra naturaleza depravada, pero en tercer lugar, cuando un creyente ora a Dios pidiendo que lo libre de tentación, está implicando, está reconociendo de que existe un ser maligno que la Biblia identifica con el nombre de diablo Satanás, el cual se opone abiertamente a Dios y a su pueblo. Un ser, hermanos, que no es mitológico, no es una leyenda, no es una suposición, no es una fantasía. La Biblia lo define en varios de sus pasajes. Si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no podemos entonces evadir la existencia de Satanás. Es una realidad. Un ángel poderoso que se corrompió, se rebeló en contra de Dios y cuyo fin existencial es corromper todo cuanto pueda al ser humano antes de que él mismo sea arrojado al lugar de su eterna condenación. Y nosotros los cristianos hay 2 cosas que debemos hacer respecto de Satanás. En primer lugar, no sobreestimarlo. Y en segundo lugar, no subestimarlo. Hay gente que parece que creyera en un Dios muy pequeñito y en un diablo muy grande. Vive aterrorizada. Tan solo escuchar la palabra Satanás le da escalofríos. Viven con temor. Hermano, que dice la palabra de Dios, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. El que está en nosotros es mayor. Acabamos de decir hace un minuto que Satanás no puede actuar sin el control de Dios, y eso debe llenarnos de gozo y de confianza. No debemos sobreestimarlo. Él no tiene poder sobre nosotros. Él no actúa a su antojo. Pero tampoco debemos subestimarlo.
Se trata de un enemigo poderoso, de un enemigo astuto, al cual nunca podríamos resistir en nuestras propias fuerzas. ¿Qué nos dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, como cristiano, yo no debo paralizarme de temor. No, Dios es mi torre fuerte, mi castillo seguro en el cual yo me puedo refugiar, pero tampoco puedo andar por ahí sin el debido cuidado, porque puedo salir muy mal herido y el nombre de nuestro Dios y del glorioso evangelio que nosotros predicamos sufrirá reproche en el mundo. Ninguna de las dos cosas. Hermano, ¿entiendes tú el peligro en que estás metido? Y que debes acudir continuamente a aquel que es nuestro guardador, nuestro protector, nuestro refugio, para que el enemigo de nuestras almas no saque ventaja sobre nosotros. Diariamente debemos recordar ese conflicto universal en el cual nosotros somos parte activa por ser cristianos y debemos venir delante de nuestro Dios clamando: Padre nuestro que estás en los cielos, líbrame del mal. Hemos visto tres implicaciones: la absoluta soberanía de Dios, nuestra naturaleza depravada, la existencia de Satanás, pero hay una cuarta implicación que yo quiero traer a todos ustedes, que yo considero muy importante. Hermano, cuando venimos delante de Dios, clamando porque Él no nos meta en tentación y nos libre del mal, al decir que nos libre del mal, estamos reconociendo que existe una norma absoluta que rige todo el universo y que traza una línea divisoria entre el bien y el mal. Al venir delante de Dios en oración, repito, y pedir: Padre nuestro que estás en los cielos, no nos metas en tentación, mas libra. Si nosotros le pedimos a Dios que nos libre del mal, es porque estamos reconociendo de que hay una norma absoluta de conducta que traza una línea divisoria entre el bien y el mal. Estamos reconociendo que hay cosas que no están bien. Estamos reconociendo que hay cosas que están positivamente mal. ¿Por qué? Porque Dios estableció esa línea divisoria entre el bien y el mal. Hermanos, ¿saben cuál es el problema más serio de nuestra generación? El relativismo moral en el cual vivimos. Hoy todo es relativo. Todo es relativo. La línea divisoria entre el bien y el mal prácticamente, hermanos, ha desaparecido. Y cada hombre se siente en el pleno derecho de colocar esa línea divisoria del bien y el mal donde se le dé la real gana. Donde quiera. Eso para ti está mal. Para ti. Para ti está mal que se casen los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Para ti está mal que se practique el aborto abiertamente. Para ti, pero no para mí. Esa es tu opinión, pero no la mía y la de un montón de gente también. No, ustedes creen en eso, nosotros no, nosotros tenemos otra opinión. Mire, si tú eres feliz haciendo lo que haces y no le haces mal a nadie, adelante, tú no tienes nada de qué preocuparte. Mi querido amigo, lamento decirte que sí tienes de qué preocuparte y tienes que preocuparte mucho. ¿Sabes por qué? Porque hay un Dios en los cielos, el creador absoluto de todo el universo, el dueño de todo lo que existe, que ya estableció una norma absoluta de santidad, una norma absoluta de conducta, y Él ya determinó antes de que tú nacieras, porque tú no creaste el universo, tú te incorporaste a este universo. Antes de que tú nacieras, ese Dios ya estableció cuáles son las leyes morales que han de regir a su creación. Y todo aquel que traspase esa ley algún día tendrá que dar cuenta de ello en el Supremo Tribunal que lo promulgó. Sí tienes de qué preocuparte. Si tú violas la ley moral de Dios, por supuesto que la tienes. El hombre no tiene derecho a poner ninguna ley por encima de la ley de Dios. Y esa ley de Dios la encontramos en el Decálogo o los 10 mandamientos.
Eso constituye la norma absoluta de moral que debe regir a todo ser humano. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, cualquier cosa en nuestra vida, sea la esposa, los hijos, el trabajo, la profesión que esté por encima de Dios, es inmoral. Porque Dios lo estableció así. Honrarás a tu padre y a tu madre. Es inmoral no hacerlo. Guardarás el día de reposo. Es inmoral no guardar el día del Señor y venir a la iglesia para ir a cualquier otro lado. Es inmoral. No robarás. Es inmoral quedarse con lo que no es de uno. Es inmoral robarle al Estado de los impuestos. Amigo mío, Dios ya estableció la línea, no tú, ni el Congreso de los Estados Unidos. Mis queridos legisladores, es inmoral legalizar el aborto. Es inmoral legalizar el matrimonio homosexual. Inmoral, porque está por encima de la ley moral de Dios. Y eso reconocemos cuando nosotros venimos a Dios pidiendo que nos libre del mal, que hay una línea divisoria que Él estableció entre el bien y el mal. Hermanos, ¿por qué Dios envió a Jesucristo al mundo? Porque ninguno de nosotros podíamos vivir a la altura de esa norma moral de santidad que Dios estableció. ¿Quién puede decirme de lo que estamos aquí con un corazón sincero, ¿no? Sincero, sin hipocresía ni falsa espiritualidad, sincero, que ama a Dios por encima de todas las cosas? Con toda su mente, con toda su corazón, con toda su alma. Absolutamente nadie de los que estamos aquí. Cristo tuvo que venir a este mundo, hermanos, a cumplir lo que yo no podía cumplir. ¿Y qué hizo Cristo? Bueno, cumplió esa ley a la perfección y murió en una cruz en mi lugar para saldar la deuda que yo había contraído con Dios por causa de mi pecado. Y hoy me dice, ven a mí, ven a la cruz. Ven a mí, cree en mí, y esa deuda será completamente saldada y mi justicia perfecta será puesta en tu cuenta. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. He ahí, hermano, las implicaciones de esta petición. Pero para terminar rápidamente, veamos algunas aplicaciones prácticas que se desprenden de esta enseñanza. En primer lugar, para que esta oración sea traída con verdadera sinceridad delante de Dios, el que ora debe tener la disposición en su corazón de usar todos los medios que Dios le ha dado, que tiene a su alcance, para obtener la bendición que está pidiendo. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros ver sinceridad en aquella persona que viene a Dios pidiéndole, Señor, no me metas en tentación y líbrame del mal, y acto seguido sale corriendo a buscar aquello que puede ser ocasión de tentación? Decía un autor puritano, pedir a Dios una cosa en la cual nosotros no estamos dispuestos a trabajar es ostentar a Dios y hacer burla de Él. Dios obra a través de los medios, sí, pero si los medios no son usados, el fin no será obtenido. Entonces, pedirle a Dios que nos libre del mal y no hacer uso de los medios que Él mismo nos ha probado, nos ha provisto para librarnos del mal, eso es burlarse de Dios. ¿Y cuáles son los medios de gracia que Dios nos ha dado para librarnos del mal? El más importante de todos, hermanos, una alimentación diaria y balanceada de la palabra de Dios. El más importante, Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, una alimentación diaria y balanceada de la palabra de Dios es fundamental para guardarnos del mal, para conocer la verdad. Pero tampoco debemos descuidar la oración y la vigilancia continua. ¿Qué dijo Cristo en el huerto de Getsemaní? En Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad, las dos cosas. Pero tampoco debemos descuidar la huida oportuna, huir de la tentación. Hermanos, ¿qué hizo José cuando se le apareció la esposa de Potifar totalmente desnuda delante de él?
¿Razonar con ella? No, salió corriendo. Huyó de la tentación. Hermanos, debemos conocer la depravación de nuestro propio corazón. Cuando la tentación viene a nosotros, ese no es el momento de razonar, es el momento de huir. Y la segunda aplicación práctica es esta. Al pedir a Dios que nos guarde de ser tentado y que nos libre del mal, debemos ser específicos en nuestra petición. Recordemos algo, cuando Cristo nos dejó el Padre Nuestro, Él nos entregó los encabezados nomás, los títulos. Nosotros debemos llenarlo. Él nos dio esto para que lo repitamos como loros. De nada sirve, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, amén. No sirve de nada. Cristo nos dejó el esqueleto, nosotros le ponemos los músculos y la carne. Hermanos, estoy seguro que en tu corazón, en tu vida, hay áreas de luchas. Bueno, tú debes venir a Dios de manera específica y poner esas áreas de lucha delante del trono de la gracia. Para terminar, hermanos, algo que quiero que recuerden siempre: nuestro buen Dios es nuestro guardador. Él es nuestro escudo protector. Él es para nosotros una roca inexpugnable, un castillo fuerte. Y es mi oración en esta mañana que Dios nos ayude a todos los que estamos aquí a comprender debidamente nuestra debilidad. La debilidad que tenemos. Pero también es mi oración que Dios nos recuerde continuamente que nuestra suficiencia viene solamente de Él. ¿Recuerdan que dijo Cristo en Juan capítulo 15? Separados de mí, nada podéis hacer. Pero ¿saben qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar.